Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Me alegro de que nos escuchan. ¿Tienen listas sus Biblias? Bien, vamos a comenzar. Nuestra lectura de hoy se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al 23. El arca de Dios es llevado a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera». Entonces David respondió a Mical, «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. La obra de Dios hecha a su manera siempre trae sus bendiciones. Es importante que sirvamos a Dios con nuestras vidas, pero nuestra primera prioridad debe ser obedecerle. Muchas personas tratan de hacer una obra para Dios a su manera,
en lugar de obedecer las instrucciones que Dios ha puesto en su palabra para nuestra vida diaria. Intentar la obra de Dios a nuestra manera y con nuestras propias fuerzas siempre nos lleva a la tragedia. Cuando esto sucede, Dios quiere recordarnos a través de nuestros fracasos que debemos tener cuidado de seguir obedientemente su voluntad. David era ahora rey de todo Israel. El Señor había confirmado su reino y lo había bendecido con fama y victoria sobre sus enemigos. Mientras David establecía su reino en su nueva capital, Jerusalén, sus pensamientos se volvieron hacia el Arca del Pacto. Este objeto sagrado simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo y había acompañado a los hijos de Israel en sus viajes por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Dentro del arca estaban las 2 tablas con los 10 mandamientos que recordaban a Israel su pacto con Dios y que les indicaban cómo debían comportarse. Durante todo el reinado de Saúl, el arca había permanecido en la casa de Abinadab en Bala o Kiriat Jearim. Había estado ahí desde que los filisteos lo devolvieron a Israel en tiempos del profeta Samuel. Ahora es el momento de traerlo a Jerusalén, pensó David. Recordaría a todos la presencia de Dios con David, su bendición sobre Israel y la gran responsabilidad que tenían de adorar al único Dios verdadero. Así que David reunió a 30,000 hombres y fue a traer el arca de vuelta a Jerusalén con triunfo. Habían preparado una gran celebración para la ocasión, incluyendo músicos para tocar y un carro nuevo para llevar el arca. Pero se habían olvidado de algo. Como había pasado tanto tiempo desde el traslado del arca, nadie había recordado las instrucciones específicas de Dios para su traslado. Dios había designado a sus sacerdotes, los consagrados para la obra de Dios, para transportar el arca con varas especiales que se metían por ambos lados. En lugar de eso, lo llevaban en un carro guiado por los hijos de Abinadab. David y la gente en el camino se alegraron al ver que el arca del pacto iba de vuelta a casa. Gritaban con gozo, se reían y corrían junto al carro nuevo. Pero de repente, los bueyes que llevaban el arca tropezaron, y Usa, uno de los hombres que conducían, puso la mano sobre el arca para estabilizarlo. Eso iba claramente en contra del mandamiento de Dios. ¿Cómo podía alguien tocar descuidadamente algo sagrado y apartado para Dios? En ese momento, Dios hirió a Usa, haciéndole caer muerto en tierra. Todos callaron de inmediato. Esto era algo muy serio, e incluso el rey David tenía miedo. Sabía que Dios no estaba contento. ¿Cómo podría seguir llevando el arca a la ciudad? En vez de eso, el arca fue llevado a la casa cercana de Obed-Edom. Todos se fueron a sus casas, y el arca permaneció donde estaba durante 3 meses. Pero Dios no estaba enojado con el deseo de David de traer el arca a Jerusalén. Solo estaba desagradado con la falta de reverencia de Usa y el descuido de David y el pueblo de seguir las instrucciones específicas de Dios. Pronto le llegó a David la noticia de que Dios había bendecido grandemente a la casa de Obed-Edom por causa del arca. Cuando David oyó esto, decidió que era hora de traer el arca del pacto a la ciudad. Solo que esta vez, el pueblo siguió las instrucciones de Dios y dejó que los sacerdotes llevaran el arca. Lo llevaron con reverencia al tabernáculo de Jerusalén, ofreciendo sacrificios a Dios por el camino. David y el pueblo llevaron el arca con alegría. No necesitaban temer el castigo de Dios. Estaban haciendo la obra de Dios de la manera que Dios había indicado, y ahora podían disfrutar de la bendición de Dios. Cuando el arca del pacto entró en la ciudad, el pueblo se alegró. Por fin lo habían devuelto a casa.
¿Quieres tú disfrutar de las bendiciones de la presencia de Dios en tu vida? Puedes servir a Dios con plena confianza de bendición cuando le obedeces y sigues cuidadosamente las instrucciones que Él ha puesto en su palabra. En todo lo que hacemos para Dios, debemos tener reverencia y el temor de Dios. Él lo merece. Todo comienza con hacer lo que Dios nos ha instruido a hacer. Recuerda, es una gran cosa servir a Dios, pero es más importante que lo obedezcamos. No podemos agradar a Dios cuando tratamos de hacer algo para Él a nuestra manera. ¿Deseas hacer algo para el Señor? Hazlo a su manera y recibe su bendición. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿Cómo decidieron David y el pueblo llevar el arca de Dios a Jerusalén? David y el pueblo decidieron poner el arca sobre un carro nuevo para llevarlo a Jerusalén. Muy bien hecho. David y el pueblo decidieron ponerlo sobre un carro nuevo. En la casa de quien se había quedado el arca durante muchos años hasta que David vino por él. El arca se había quedado en la casa de Abinadab durante años hasta que David vino por él. Así es, se había quedado en la casa de Abinadab durante años hasta que David vino por él. ¿Quién desobedeció a Jehová y tocó el arca de Dios? Usa desobedeció a Jehová y tocó el arca de Dios. Así es, lo hizo Usa. ¿Quién fue bendecido porque el arca de Dios estuvo por 3 meses en su casa? Obed-edom el geteo fue bendecido porque el arca de Jehová estuvo en su casa durante 3 meses. Tienes razón. Fue bendecido Obed-edom durante los 3 meses que estuvo el arca de Jehová en su casa. ¿Qué sucedió cuando David intentó traer el arca de Dios a Jerusalén de la manera correcta? Lo trajeron con alegría, todo el pueblo regocijó, y lo pusieron en la tienda que había puesto David en Jerusalén. ¡Excelente! Lo trajeron con alegría y regocijo, y lo pusieron en la tienda que David había puesto en Jerusalén. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Reúnete nuevamente mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia. David desea edificar la casa de Dios. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 5. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web, labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.